Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el que vamos a comenzar hablando de la suerte, de que la suerte les acompañe, del sorteo extraordinario de la lotería para el que queda nada más y nada menos que una semana. Un sorteo que puede cambiarnos la vida. Bueno, pues a muchos, y si no, que se la cambie a aquellas personas que lo necesiten. Estarán los que son sin duda los señores de la suerte en Oviedo, capital de provincia en la que ha recaído o en la que ha caído el gordo históricamente en 3 ocasiones. Esperemos que haya una cuarta, no hay 3 sin 4, se suele decir, y no hay 2 sin 3 y todas estas cosas. Y después de la entrevista personal, en este caso hablando de lotería, será el tiempo para nuestro debate, análisis y tertulia con invitados de excepción y mesa de debate con temas muy interesantes sobre la mesa. Comenzamos con la cabecera. Bueno, pues comenzamos nuestro programa de esta noche con la entrevista personal, con un tema que nos gusta, nos apasiona, y no solo a nosotros, sino yo creo que prácticamente a todos los españoles, porque es raro, ¿eh? Algunos hay que no juegan absolutamente nada en el sorteo del gordo de la Navidad, pero yo creo que quien más, quien menos. Conocemos unos datos. Cada asturiano se gastará 91 euros de media en la lotería para el sorteo de este año, de 2022, según los datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, una cifra claramente superior a la media nacional, ya que se prevé que cada español se gaste casi 64 euros, con lo cual estamos casi 30 euros por encima de la media nacional. Bueno, no vamos a hablar de estadísticas, sí vamos a hablar de suerte. Y quienes saben y mucho de la suerte en Oviedo, pues son nuestros dos invitados, nuestros dos primeros invitados de esta noche. Ellos son Rosa Cebal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y Julio Cebal, ¿qué tal? Buenas noches. Los dos de la Administración de Lotería El Estanco de la Suerte en Oviedo, en la calle Jovellanos. Por continuar con esos datos que decíamos antes, el gordo, el sorteo de Navidad, ha caído a lo largo de la historia 3 veces en Oviedo. Y atención, porque 2 lo han dado ellos. Rosa, Julio, no se puede pedir más. Cae 3 veces en la capital asturiana y vosotros lo disteis 2. Sí, encantados. Y no hace tanto, quiero decir, es en un plazo de tiempo... 10 años. En 10 años. 10 años justos. Sí. O sea, cada 5 años dais el gordo. Si esto fuera estadística pura... Lo dimos en el... estadística nos toca este año. Por estadística os toca este año... Calle Jovellanos, el Estanco de la Suerte, en Oviedo, capital del Principado. Cada 5 años lo dan. Aquí los tienen. Lo dimos en el 12, en el 18... Bueno, y sería ahora el 23, pero bueno, 22, 23, más o menos. 22 más 1, 23. Bueno, vamos a ver, ¿cómo van las ventas? Queda solo una semana para ese gran sorteo. ¿Cómo van las ventas? Las ventas van muy bien. La verdad que estamos muy contentos. Sobre todo agradecer a la gente que nos está confiando en nosotros, que nos compran de toda España, pero sobre todo de toda Asturias. Sí. Y sobre todo agradecerlo. Claro. También el tema de la campaña de Navidad de las luces y tal, que está ayudando también. Sí. La iluminación de la ciudad. La iluminación, esto, ¿no? yo qué sé, no sé, todo. Correcto. ¿Más venta que el año pasado? ¿Menos, igual, parecido? Más venta que el año pasado. Sí, yo creo que además es que desde el verano... Sí. Lo normal es que durante el verano se vendan mucho a turistas, luego suelen bajar las ventas, como después de San Mateo bajan las ventas y vuelven a subir en noviembre. Sí. Pero este año yo creo que la gente tenía tantas ganas de salir de casa que no se ha notado el bajón durante los meses de septiembre, octubre, no se ha notado nada el bajón. Claro. Turisteo este año hubo mucho, se deja notar entonces, además estáis en pleno centro de la capital asturiana. Sí, al lado de la catedral. Por eso, entiendo que la gente también se quiere llevar la suerte, ¿no? Es que después del parón del COVID, que llevábamos un año o dos sin casi turisteo, ahora ya se nos empieza a notar que hay turisteo. Claro. Rosa, Julio, yo tenéis que perdonar que siempre os pregunto lo mismo, pero es que es pregunta obligada. ¿La gente es supersticiosa? A la hora de... quiero decir, ¿llegan ya con un número prefijado? Yo reconozco que tengo un número prefijado. Sí. Sí, durante 12, 13 años jugué a ese número porque el lugar donde trabajaba, al lado, en la cafetería de al lado, vendían ese número. Desde que dejé de trabajar allí,
el número lo recuerdo y continué jugando porque dije, bueno, si jugué durante 13 años y no tocó, a ver si de repente... Ahora ya tiene que tocar. Tiene que tocar, encima lo sabes de memoria, sería una lata, ¿no? Que tocara, por no decir otra cosa. Pero bueno, la gente va con un número, va con una terminación o te dice, no, elegid vosotros. Hay muchísima gente que va con un número, Sí. mucha gente que nos deja elegir a nosotros. Es que yo creo que confían ya Sí. en nuestra mano. En esa mano, Sí, en esa mano. ya dicen, no, el que tú me des, Sí. el que tú me des. Entonces, bueno, también nos dejan a nosotros que, bueno, nada, agradecer Claro. la confianza que depositan en nosotros, porque luego a ver qué es lo que pasa. Pero hay mucha gente que sí elige número. Sí. Sí, o nos dicen, pues quiero tal terminación, quiero... Claro. Y luego también hay muchos TikTokers que cuelgan números, sí, cuelgan números, te dicen, va a salir tal número, va a salir la terminación 7, 8 y 9 que va a tener grandes premios. ¿Sí? Y se empiezan a agotar. Pero, por ejemplo, en los números en concreto que dice un número en concreto, sobre la marcha se agota. Eso sobre la marcha se agota. O sea, la gente ahora confía en los youtubers, tiktokers, influencers... el y mago todo esto. Joao, el no sé qué. ¿Sí? Sí. Magos, bueno, como siempre. Bueno, sí. Luego aciertan, no aciertan, pero... Bueno, claro, luego pero acertarán o no acertarán. Hubo también, en un pueblo de Galicia que regalaron, hubo a varios vecinos que les aparecieron los buzones 13 o 14 décimos, bueno, un décimo a cada uno, Sí. y ese número también está agotado. Ese número también está agotado. Madre mía. Bueno, el número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como el Gordo, más repetido a lo largo de toda la historia del sorteo. Le siguen el 4 y el 6, mientras que en el lado opuesto, la terminación menos afortunada en el tradicional sorteo navideño vuelve a ser el 1 y el 2. Bueno, ¿esto lo notáis en ventanilla o no, la gente? Sí, se nota que la gente pide el 5 y el 7, Sí. pero más por ser siempre el número favorito de la gente. Siempre, Claro. cuando te preguntan cuál es tu número favorito del 1 al 10, y la mayoría de la gente dice el 7. Correcto, Entonces, bueno, pues sí. ese es Sí, el sí, primero sí, que sí. se agota, luego el 5. Claro. Y el 0 es como un número que no existe. Entonces, Nadie lo cuenta. No, pero de vez en cuando lo piden. Ahora está pidiendo, pero bueno, que los fundamentales son el 5 y el 7. Qué bueno. Quería preguntaros también, vamos a ver, habéis dado el Gordo en 2 ocasiones, pero además también habéis dado segundo, tercero, cuarto, quinto. Quiero decir que, oye, a falta de Gordo, buenos son otros premios, ¿no? Contarme un poquitín. Pues para mí la mayor ilusión, aparte de esos 2 gordos, Sí. fue en 2021, que no dimos nada en la Navidad. lotería de Navidad, Sí. y de pronto en el niño dimos el primero y el segundo. El primero y el segundo del niño. Eso tuvo que ser una pasada, ¿no? Impresionante. Claro. Nada, genial. Es que este año ya contamos tener cerrado al público durante el sorteo, Sí. coger nuestras americanas, estar está, disfrazados ahí está. por la calle con la botella. y Preparados ya. Totalmente. Preparados para coger la botella y que a ver si los niños se apuran y nos dan Esto, el gordo rápido esto, para poder celebrarlo. a ver si lo sacan rápido, claro. Estrenar la nueva americana. Ah, tenéis una nueva, no va a ser esta entonces. No. Ah, vale. Cambiamos. No, Vale, cada año vamos vale. cambiando. Vale, pero esta algo de suerte todavía da. Es que esta es la primera que tuvimos. Ah, vale, correcto. Yo decía que me sonaba. Esta es del pero- 2017, de las Sí. Navidades del 2017. Sí. Y luego en sí. el 18 cambiamos, pues bueno, todos los años cambiamos. Todos los años vais cambiando. Vamos cambiando, sí. Bueno, pasar por el escaparate de vuestra administración de loterías, prácticamente recorrer la historia de estos 10 años de sorteo. Tenéis allí todas las fotos, brindando, atendiendo a la prensa, bueno, junto con amigos, con familiares, con de todo. Bueno, el primer año, ¿cómo recordáis el primer año que disteis el gran premio? El primer año fue una pasada, Sí. porque no esperabas dar, podías decir, bueno, di algún premio, pero dar el gordo, que nunca habíamos dado nada, se te queda la piel, vamos, de gallina y no sé. Es una pasada. Y luego que lo das a conocidos, hubo gente de fuera, pero también hubo mucha gente de Oviedo el primer año, entonces, Claro. ¿verdad? No sé. También preguntaros una cosa, vamos a ver, esto es un juego de azar, pero lleva un alto componente de estadística. Vosotros, en cuanto se llega a un volumen de ventas, a un X volumen de ventas, ya hay muy altas probabilidades de que digáis, ahora sí puedo dar un premio. Hombre, este año vamos a por el gordo. Este año vamos a por Definitivamente. todas. O sea, ni No, sor, bueno, ni no. sor ni sar. No, bueno, no. Estamos ahí intentándolo, no, ni Sí. mucho menos. Pero bueno, nos gustaría muchísimo dar el... A ver, el primer año vendimos muy poquito. Sí. Y entonces fue que una carambola, dar Sí, el premio, sí. Una era suerte. prácticamente... Pues suerte. Una suerte. Pero cada año
Los Va a clientes aumentar. van viniendo más clientes, la gente va confiando en nosotros. La gente repite, nos van conociendo clientes, nos van, bueno... Y es que hay gente de fuera que nos pide todos los años la lotería, gente de Oviedo, gente de toda Asturias, sí. que viene todos los años a comprarnos la lotería. A ver. Hay muchas más oportunidades de darlo. Esto si se lo explicamos a alguien de España, no hace falta explicárselo, ¿no? Pero esto si se lo explicamos a alguien de fuera de España, que por ejemplo que viene a estudiar, y siempre te preguntan lo mismo, te dicen, bueno, vamos a ver, en un sorteo normal de Euromillones, sin ir más lejos, te toca mucho más. ¿Por qué entonces hay esta ilusión del sorteo de la Navidad, del sorteo del niño, del sorteo? ¿Por qué hay esta ilusión cuando en cualquier Euromillones que vale 2,50, Sí, 2,50 Sí. 2,50 euros, te toca mucho más? Pero es que el sorteo de Navidad reparte... El sorteo de Euromillones a lo mejor reparte 50, 100 millones de euros. Sí. El sorteo de Navidad reparte 2.520 millones fijo. Sí, pero Bueno, aproximadamente. a la persona, o sea, a No. uno Y va sería... a ser compartido. El otro va a ser a uno y esto va a ser a mucha gente. Va a ser, Sí. no van a ser premios tan grandes, pero va a ser a mucha más gente. Entonces, O sea, entonces sí es bueno lo del eslogan este de premio lo es importante es compartirlo, ¿no? Es que es para eso, el dinero es para eso. Claro. ¿Para qué quieres el dinero si no? Es decir, sobre todo yo cada vez que pienso en los botes de Euromillón, que estaba la semana pasada en 140 y pico millones. Sí, sí. ¿Para qué quieres? Que está muy bien, ¿eh? ¿Para qué quieres 140 y pico millones? Está muy bien, pero te complica la vida. ¿Tú crees? Bueno, a ver que nos la compliquen, que nos la compliquen. Pero 400.000 euros repartidos, unos para ti, otro para tu hermano, otro para tu primo. Sí. Porque al final Sí, comparte, la sí. familia suele jugar el mismo El número. mismo número. De tal manera que toda la familia le van a tocar a cada uno 400.000 euros. Es lo ideal para pagar la hipoteca, unas vacaciones, el coche y seguir trabajando de una manera... Más relajada. más tranquilo. Sí, que no te tosan, que no te digan, oye... Igual tienes razón. Igual tienes razón. Lo otro es un cambio de vida que en realidad no sé si queremos... Bueno, que está muy bien, ¿eh? A Sí, mí sí. me tocan 100 millones de euros y encantada. Hombre, Pero no sé si es exactamente lo que queremos en la vida. sí. ¿Tú crees? Yo creo que al final lo que quieres es festejar con los tuyos. Bueno, eso sí, también, eso sí, en eso te doy completamente la razón. Pero bueno, vamos a ver, voy a preguntaros una cosa. A Rosa, a Julio, a Rosa. Vamos a empezar con Julio. Julio, a ti lo vendes, el premio, el gordo, pero aquel año te quedaste con 10º y te toca. Lo primero que hace Julio. Lo primero, lo primero. Lo primero, la verdad que ni idea. La verdad que ni idea. Ni idea, no sé. Nada. A ver, festejarlo. Lo primero festejarlo. Correcto. Y luego ya diría, bueno, pues mira, pago esto, hago un viaje, hago Ahí. algo, pero... Rosa. Yo, como soy buena hermana, le daría la mitad a Julio. Mira. No, que- Grábalo, grábalo. Está grabado. Está grabado en este caso. No sé, vaya cachis, como me toque ahora qué tengo que hacer. Yo toda la vida, todos los años, pienso y digo, además, el día 21 por la noche, de bueno, si mañana, nunca veo el sorteo, nunca veo el sorteo, digo, pero si mañana me llamaran y me dijeran, te tocó, compraría una moto. Bueno, pues Compraría una moto. Además sé hasta el modelo, el color, lo sé absolutamente todo, ya sé hasta lo que vale, solamente tendría que ir a por ella. ¿Qué te parece? Pero ya van muchos años que no hay moto. a mí me parece que deberías de comprártela igual. No Sí, lo sé, no que lo sé, sí, no lo sé. Mejor que esperar sí. ese pequeño empujón que dé el... Pero si dar el empujón Ay. con ese sobre. Ah, bueno, mira, bueno. mira. Vamos a dar el Muy bien, empujón muy con bien, ese muy sobre. bien. A ver, y como decís que es compartirlo, Bueno, sí. compartido queda con mis compañeros. En este Bueno, caso. pero Sí, para la por moto te supuesto. dará. Para la moto te dará. La moto da, sí. Toma. No es muy cara la moto, no te creas. Vamos a ver, voy a hacer... Yo siempre quise hacer esto, vamos a ver. Es de estos de sorpresa. Décima sorpresa. Es un Correcto. décimo sorpresa. Correcto. Para el- No se abre, no se abre. No. No. Cuando oigas que No. tocan el estanco de la suerte, entonces ya dices, uy, voy a abrirlo, a ver. ¿Qué es? Ah, bueno, pero lo que pero- sí que puedo hacer es... Eso pasa. No, por Los las tréboles. pruebas, si No, quieres. No, por los tréboles, Ah, vale. Exactamente. No, que todavía, bueno, un poco. Entonces, no me dejáis abrirlo. No, No. No iba a enseñarlo, solamente iba a verlo. Ah, bueno, No, pero no, yo- pero no sé qué saber. ¿tienes que verlo? Sí. Espera, que- vale. Tengo que verlo porque... Porque igual no le gusta el esto- décimo. no, ¿cómo no me va a gustar? Me gusta muchísimo, seguro. Es que es ¿Cómo se abre, complicado de Rosa? ver. No, ya veo. No, es que, Esto mira, se tendrías resiste, que... Se resiste la suerte. Tendrías que hacer trampa aquí. Ah, vale, a ver. Aquí lo veo, ¿no? Sí, por aquí. Esto es compliquetti, ¿eh? Esto es medio Nombres complicado. para que no se...
Cuesta abrirlo. Acaban Ah, 9. Acaban 9, efectivamente acaban 9. Pues con mira lo que el cual- mago dijo 7, 8 y 9 va a haber grandes premios. Lo dijo el mago. Ahí No, está la moto. El TikToker lo llaman el oráculo, no sé, pero no sé exactamente. El oráculo, sí, el de Delfos. Bueno, No sé. Perfecto. Pues aquí lo tenemos. La moto. Usted, la moto. La moto. Una rueda al menos, una rueda con ese 9, una rueda ya va. Compren, porque hay segundo premio, tercer premio, cuarto premio, quinto premio. Hay pedreas, pero el gordo ya está aquí. Con lo cual pueden seguir comprando, obviamente. El sorteo, vamos a hablar también de otra cocina. El sorteo de Reyes, el sorteo del niño. Tiene mucha tradición también en Oviedo, ¿no? Y en Asturias, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y ahí la gente es más de comprar de nuevo o cámbialo si le tocó algo en Navidad? Oye, tengo un par de rentegros, cámbiamelos para el niño. ¿O esto cómo va? Todo. Todo. A ver, ahora mismo estamos vendiendo sobre todo Navidad, Sí. también estábamos vendiendo niño. Sí. Pero las ventas gordas del niño son desde el 22 de diciembre por la tarde, que empezamos a hacer cambios, hasta el 5 de enero de noche. Y eso es una locura en el establecimiento. Claro, no, imagino. Es una locura. En ventas son menos porque desde Yo no el lo verano suelto, hasta yo no lo Navidad. suelto, ¿eh? Yo ya no lo suelto. Bueno, es que cuenta con la moto. Bueno, por supuesto. ¿Sabes? Mira, Sí, sí. Ya, ya suena, mira. Ya suena. ¿Sabes? Brum, brum, brum. ¿Sabes que este año tienes que comprarla? Yo creo que sí, yo creo que esto va. Pero te interrumpí, Claro. el tema del niño. Nada, el tema del niño. En Navidad vendemos desde principios de verano, desde julio, hasta el 22 de diciembre. Sí. Y sin embargo, lo del niño vendemos desde el 22 de diciembre hasta el 6 de Bueno, enero. claro. Mucho menos tiempo vendiendo. Claro, Entonces se vende menos, pero las ventas son muy buenas también. claro que sí. Y son como 14 días, pero encima dos o tres son festivos. Son festivos, Entonces, pregunta importante. ¿Cuál es la fecha tope para comprar décimo de lotería? Es decir, ¿en qué momento se cierra la ventanilla y se dice ya no hay más venta? el día 21 por la noche. ¿El día 21 a A la hora? las 10 o así de la noche, así, o 9, 10 de la noche, 11 no sé. así depende. 11, Eso es- apurando la frenada. Es que, nada, depende de... Sí, en máquinas estarán saliendo a lo mejor hasta Hasta las las- 11. No, en máquina hasta las 12, pero 12 menos cuarto, pero... Sí. Pero nosotros Pero tenemos igual que nos pasar. morimos antes. Claro, o sea. no, mujer, no. Pero Es bueno, decir, calcula hasta las 10 más o menos. hasta las 10, oye, puede haber Sí. como en el Mundial, puede haber prórroga de esto que un cuarto de Sí, hora, sí. un poco para allá, un poco para acá, pero bueno, bien. Pues solo me queda, chicos, Rosa, Julio, Rosa, que animéis a la gente a que está a tiempo, como lo estamos nosotros, los que trabajamos aquí, en este caso, para cumplir las ilusiones y que el premio sea compartido como compartido va a ser este. Solo me queda eso, que animéis. Julio primero, Rosa después. Venga, Nada, que Julio. nosotros contamos con dar algún premio Ahí está. y que sobre todo agradecer a la gente que nos está apoyando, porque si no viene la gente no podemos dar premios Está y nada, sobre todo agradecerlo. Rosa. Nosotros, en mi opinión, toque o no toque, que lo celebren. Que celebren lo que sea, pero que, por favor, que celebren. Después de todo Toque, lo que pasó. ¿Que les toca? Sí. Sí. ¿Que les toca? Fenomenal. Sí, ¿Pero que no les toca? Que Fenomenal. abran esa botella igual. Que sí. ¿Quieres la moto? Tira para adelante. Eso va a ser más Tira difícil. para adelante. Eso va a ser más Tira difícil. pa'lante. Eso va a ser más No difícil. le deja a la mujer, Ay. no le deja a la mujer. Un poco de eso hay también. Vale. Un poquito de eso hay. Bueno, Rosa, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya lo saben, comprar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, la pedrea. El primero, el gordo, aquí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por llevar la suerte a los obetenses, a los asturianos, al país en general, porque vendéis también para afuera. Y que el año que viene nos veamos, no, que nos veamos el 22, porque de nuevo haya tocado en vuestra casa y haya que ir hasta allí, bueno, pues a grabar un poquito. Muchísimas Ojalá. gracias por Gracias. estar con Muchísimas nosotros. gracias a ti. Gracias a los Me dos. encanta. Y ahora nos vamos muy rápido a la publicidad. Mientras tanto, guardamos esto a buen recaudo, en este caso, y ya nos esperan, bueno, pues nuestros contertulios para el tema del debate, del análisis, de la tertulia, bueno, para ver los temas que hoy están siendo noticia. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos a vuelta de publicidad después de la lotería en la cual, bueno, pues solamente nos queda decirles que la suerte les acompañe, ¿no? En este caso, no la fuerza, sino que la suerte te acompañe. Bueno, vamos ya con lo que es el desarrollo de nuestro programa normal, en este caso con el tiempo de debate, de análisis, de tertulia, en una mesa en la que hoy contamos con 3 invitados para a priori hablar de 4 temas, como son, bueno, pues el delito de malversación o la reforma del delito de malversación, los retoques que se están dando a la ley de solo sí es sí. El Partido Popular parece que pesca en Ciudadanos. ¿Es el final de la formación naranja? Sí, no. Bueno, vamos a ver lo que opinan nuestros contertulios. Y después de la nueva selectividad, PAU, bueno, como la queramos llamar, pruebas de acceso a la universidad que se prepara y a la cual, bueno, pues se enfrentarían nuestros estudiantes. Sin embargo, antes de esto, y aprovecho la presencia de uno de nuestros invitados, se cumple, entre ayer y hoy, bueno, pues se cumple un año que se apagó el volcán de La Palma, ese volcán que cambió la vida a tanta gente en la isla, en esa isla de Canarias, y que nos sorprendió a muchos pensando que lo que solamente veíamos en las películas o en zonas como Hawái, bueno, pues también se podía dar en el territorio nacional, ¿no? Aprovecho la presencia del geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, que nos mantuvo en esta casa prácticamente informados día a día de cómo iba aquel volcán, pues para que me realice una valoración, ¿no? Un año después, La Palma, ¿se recupera o...? Sí, La Palma se recupera, es lógico. Pero, hombre, el volcán, aunque oficialmente está apagado, porque no emite lava ni gases de forma importante, lo cierto es que todavía está vivo, no está... ¿Está dormido? Está, sí, está en fase de enfriamiento. Las lavas, hay algún vídeo por ahí que se ve que cuando llueve como sale el vapor de agua de encima de las lavas, pero las lavas, las rocas están a 500 grados de temperatura todavía hoy, y si se hace un agujero a 3 metros de profundidad están a 800 grados, con lo cual ese tema todavía no se ha sustanciado. Evidentemente toda esta zona que se perdieron 3.000 viviendas, más 300 hectáreas de plataneras y todas estas cosas, pues sigue todavía en una fase muy inicial de la erupción volcánica. Pasarán décadas antes de que como ya decíamos aquí, de que se pueda hacer nada con esos terrenos. Sí es cierto que desde el punto de vista de los científicos, pues ha sido un volcán espléndido, tenemos un montón de datos que nos hartamos de revisar. Sabemos lo que pasa en la cámara magmática a 12 kilómetros de profundidad, cómo son los canales que llevan el magma hacia superficie, cómo son los canales que le alimentan a la cámara desde otra zona grande que hay a 32 kilómetros de profundidad en el techo del manto. Todo esto lo sabemos por los microsismos que se desarrollaron, más de 20.000 microsismos en la fase eruptiva, y se están haciendo muchos análisis de mucho interés desde el punto de vista científico y para la previsión en el futuro de nuevos daños. Sigue el problema del CO2 en Puerto Naos y en La Bombilla, aquello que hablamos una vez, de que no se deja entrar a la gente, pero claro, es que no se deja entrar a la gente porque te puedes morir, no porque el CO2 sea un contaminante o un veneno, sino porque donde hay CO2 no hay oxígeno, entonces... Es como meter la cabeza en una piscina, entonces te mueres, pero no porque te envenenen ni nada, ¿no? Y entonces ese problema todavía subsiste. La gente se va recuperando en la medida de lo posible, se van haciendo ya recuperando carreteras y otras infraestructuras, las tuberías de alimentación de las plataneras, todo esto está empezando a recuperarse, pero claro, es muy lento y es muy pronto todavía. El hecho cierto es que es así, nos ha tocado y es así. Antes de preguntarles a nuestros otros 2 invitados, de manera muy breve, ¿fue un milagro que nadie muriera? Fue un milagro científico, que nadie muriera, es decir... No es que nadie murió. Hombre, fue un milagro desde el punto de vista de que salió el volcán donde salió. Si hubiera salido 1 kilómetro más abajo, en mitad del pueblo, de los llanos de Aridane, hubiera sido una catástrofe brutal. Pero salió donde salió. Y como estaba advertido, la ciencia había advertido, lo hemos comentado alguna vez, que venía la erupción, se adelantó un poco a las previsiones de la ciencia, hay que decirlo, un par de días o 3, pero se sabía que venía la erupción, se pudo extraer a la gente de una manera ordenada, primero las personas discapacitadas, las personas que tenían algún problema, después el resto, pues no pasó nada, y no pasó nada gracias a la ciencia que se había implementado
para el control volcánico en Canarias, tanto desde el IGN, como del Instituto Geológico y Minero de España, como del Involcán. Había mucha gente implicada y se sabía que iba... Y por esa razón, a pesar de ser una erupción urbana, se dice que es una erupción urbana prácticamente, pues no murió nadie. Bueno, en realidad murió una persona, pero murió porque se cayó de un tejado quitando ceniza. Es el único caso que se contempló, pero... Y fue un éxito, realmente fue un éxito. Tenemos que estar orgullosísimos de la ciencia española. Bueno, nuestros otros dos invitados esta noche son César González, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Y Fran Suárez, laboralista, ¿qué tal? Buenas noches. A los dos os pregunto, lo que quizás solamente habéis visto en documentales de la 2 antes de dormirse un poco, o en películas como Los últimos días de Pompeya, de repente ocurría en España. ¿Os sorprendió todo aquello? A mí, bueno, yo es que viví unos cuantos años en Canarias, tuve un desempeño laboral allí y sobre todo la isla de referencia fue Lanzarote, que es una isla que sigue teniendo una actividad importante eruptiva y volcánica. Los últimos, bueno, el Timanfaya, el Parque del Timanfaya y todo esto, no me sorprendió. La gente sabe que vive en Canarias en islas de naturaleza volcánica y lo viven con naturalidad, no les afecta para nada en el día a día, ¿no? Fran. Yo no es solo si lo consideraba vivir o no vivir, bueno, en el modo en el que lo vivimos y demás, sino que bueno, realmente es un espectáculo de la naturaleza, puede ser con bueno, pues unas consecuencias catastróficas, pero si se puede prever y demás, pues no deja de ser un espectáculo de la naturaleza, la propia tierra haciéndose crecer, haciéndose aumentar, así fue como fue aumentando y bueno, bueno, yo creo que somos una generación privilegiada en ese aspecto, a pesar de bueno, pues los dolores que puede causar y los problemas económicos o de modo de vida que puede tener, que bueno, vemos ahí en la imagen. Como se ve en la imagen, verdaderamente impresionante. Bueno, el tema por el que comenzamos en nuestro debate, nuestro tiempo de opinión, es el de la malversación, la tan traída y llevada reforma del delito de malversación, en la cual, bueno, pues hay quien dice que es un paso hacia lograr la estabilidad en Cataluña, hay quien dice que es un paso más hacia la disgregación nacional y hay quien dice que es un paso más de asegurarse el poder por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué opinan nuestros tres invitados de la reforma de malversación? Fran, José Antonio, César. Empiezo yo. Bueno, pues yo para empezar tengo que decir una cosa. Yo no entiendo, o sea, el delito de malversación es básicamente la mala utilización de los caudales públicos. Sí, por definición sí. Tú tienes un dinero y se dedica ese dinero a hacer carreteras, bien. Se dedica ese dinero a lo que sea, a hacer publicidad de un referéndum ilegal, tal, mal. O sea, no es un problema de quién se queda con el dinero o si yo me lo llevo para mi casa o no me lo llevo para mi casa. Yo no entiendo esto. El delito de malversación es utilizar mal los caudales públicos. No entiendo esta cosa, no, es que como no se lo llevaron para casa, pues eso es menos delito que si se lo hubieran llevado. No, pues no, para nada, es decir, es el mismo delito. Sí. No entiendo este cambio legislativo. Entiendo que, claro, como se intenta favorecer ad hominem a determinadas personas, pues bueno, pues quieran hacer este cambio para permanecer en el poder la coalición. Pero realmente, oiga, no nos haga comulgar con ruedas de molino, o sea una peseta o sean 10 millones, me lo lleve yo o se lo lleve Pepito o se lo lleve una empresa, sea lo que sea, el delito es malversación. Y cualquier otra consideración está fuera de lugar, eso es mi opinión. César, Fran. Bueno, yo por apuntar un poco más, ¿no? Si os parece, estoy completamente de acuerdo. Yo tampoco soy un experto en derecho, no sé muy bien, pero bueno, parece que el sentido común nos indica lo que bien habías comentado y que además parece que es una medida que se adopta por un fin político claramente, ¿no? Y que va a traer como consecuencia, eso es lo que parece apuntar, pues reducciones de condena, incluso excarcelaciones. Estamos hablando de una medida con un carácter político, que según parece este es el objetivo y por tanto, bueno, pues no es una buena noticia. Los experimentos creo que se deben de hacer con gaseosa. Los defensores de la medida
justifican este cambio en la adecuación de la legislación española al acervo comunitario, pero parece ser que tampoco es así, que existen algunos códigos, como el código alemán, que tiene una regulación similar en esta materia al código español, y bueno, lo que es preocupante es que el gobierno actúe de esta manera, es decir, se modifique el código penal. Si es así, realmente el escenario, el enfermo no tiene buen color, a mi entender. No parece. Fran. Me ofrece en general bastantes dudas. No me desagrada, al contrario que a mi compañero, no me desagrada que haya una diferenciación entre uno u otro. Hay cualquier otra de las penas que pues, existen unos agravantes, unos atenuantes. Si te llevas el dinero a casa, si no te lo llevas. Pero eso es un atenuante, no es un delito nuevo. No, por supuesto, no va a ser tampoco. La malversación va a seguir siendo malversación, solo que se va a hacer una revisión sobre ese delito. Si hay un enriquecimiento propio o no hay un enriquecimiento propio. Si hay lucro o no hay lucro. Claro que es preocupante, porque bueno, hay situaciones políticas en las que puede darse una malversación por una mala utilización o por un mal entendimiento en el otorgamiento de unas ayudas, porque al final terminan en un fondo al que no iba su objetivo. El responsable no deja de ser un responsable político también, aunque directamente no tenga o no se pueda demostrar que tenga una implicación directa, pero tiene que también tener unas responsabilidades. Lo del tema de la malversación me preocupa, por ejemplo, la aplicación que va a tener por parte de los jueces. Ahí es donde vamos a tener el principal de los problemas. Que se modifiquen este tipo de leyes, para mí yo creo que mejora la calidad democrática de un país. Depende de cómo las vayas mejorando, cómo las vayas modificando. Por ejemplo, no llegamos a hablar en la anterior noche en la que yo estuve sobre la modificación de la reforma del delito de sedición, y en ese caso sí creo que era una buena modificación y creo que va a mejorar la calidad democrática de nuestro país, existiendo la rebelión, cuando hay violencia, ya está cubierto. Entonces la sedición es mantener, es el único sitio donde se mantiene y es donde, bueno, pues, nos toca avanzar. Yo creo que es un buen momento para avanzar. Sí. Existe una judicialización de la política, ya que la modificación de las leyes sean políticas. Hombre, si no son políticas, son políticas, evidentemente. Cualquier modificación legislativa es política. Ahora, la judicialización de la política, eso sí que es preocupante. Eso sí que es preocupante. Estamos que ahora tiene que resolver de urgencia el Tribunal Constitucional sobre su actualización, sobre la actualización de la composición del Tribunal Constitucional por un bloqueo político. Sí. Eso es preocupante también, eso es una judicialización de la política. Hay infinidad de sentencias que están esperando a que las resuelva el Tribunal Constitucional, y estas tiene que pasar por delante, que les va a llevar tiempo, porque les tiene que llevar bastante tiempo. Sí. Lo del Consejo General del Poder Judicial, eso sí es una judicialización de la política y me preocupa. Me preocupa ahora por qué llega esa modificación del delito de malversación. Si llega como instrumentalización de un debate político y, por ejemplo, la instrumentalización del debate político sobre los presupuestos, que eso siempre me preocupa. Sí. Siempre llega, cuando llega con los presupuestos. En Asturias nos ocurrió que en los anteriores presupuestos, cuando estás hablando de una modificación que tiene estrictamente que ver con la negociación presupuestaria, como pueden ser los impuestos, patrimonio, demás, sociedades y demás, se aprovecha para decir, bueno, si haces la oficialidad del asturiano, pues entonces tienes que aceptar. Eso, de más bisagra. Aprovechas, claro, aprovechas la situación. Me preocupa que se haga ahora. De todas maneras, un delito como malversación, que creo que debería estar bastante más penado y que tenga unos efectos sobre el patrimonio. No puede ser que se haya enriquecido alguien y que finalmente termine exactamente igual de enriquecido. De todas maneras, todo eso que tú dices, que está muy bien, implica que yo, si quiero modificar el delito de malversación o el delito de sedición o cualquier otra cosa, lo primero que tendría que hacer es solicitar los informes oportunos a los organismos oportunos, léase el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, yo no sé quién más, pero
lo que yo no puedo entender es que de un día para otro se coja un delito que, como tú bien dices, tiene muchos matices, que hay que matizar, que no es lo mismo que uno se enriquezca, que otro que no, que otro yo qué sé, o que uno lo haga porque lo quiere hacer, o que lo haga sin darse cuenta de que aquello iba mal, pues yo qué sé. Bueno, todo esto que me parece muy bien y muy legítimo que se trate en las Cortes, lo que ya desde luego no me parece nada bien es que todo esto se haga deprisa corriendo y evidentemente, y lo dijo García Paje el otro día, esto es lo que parece. Directamente, o sea, estarás de acuerdo o no, querrás verlo o no, pero esto es lo que parece. Vamos a modificar la sedición y la malversación para que esto afecte a los independentistas encarcelados, a los independentistas que están pendientes de juicio, que hay unos 40 o 50, y a los que están fuera del país. Es decir, esto, y lo dijo García Paje, es lo que parece. Y evidentemente, siendo así, yo no puedo entender que en este país, que es un país democrático, civilizado y con un cuerpo legislativo importante, se haga de lunes a martes. Es decir, oiga, pasó con la ley del sí es sí, no se hicieron los informes, se dijo que iba a pasar lo que ha pasado y se pasó por delante de todos los informes, sin modificar nada. Es decir, ¿y qué pasa? Pues esto. ¿Qué va a pasar con la malversación? Pues lo mismo, que Rodrigo Rato pues saldrá de la cárcel, o si está en la cárcel, que no lo sé si está todavía o no, pero vamos, que Griñán no ingresará en la cárcel, porque aunque esto está hecho para determinados señores, todos los demás se benefician, obviamente. Y que me cuenten otra cosa no me parece razonable. Como dijo Paje, esto es lo que parece. Es que realmente lo que comentas tú de Paje es... Por eso me preocupaba, ¿no? Porque dentro del propio gobierno hay voces muy críticas, no hay unidad en cuanto a las posturas ante este cambio del Código Penal y, bueno, lo que van es a lo que tú acabas de decir, o sea, más claro, agua, quiero decir, esto se hace con esta finalidad y eso es lo realmente preocupante. Desde el punto de vista democrático, además. Desde el punto de vista de la democracia del país, claro. Yo no creo que esté hecho de un día para otro. O sea, quien se crea eso es que no se leyó ningún estudio sobre el delito de malversación, sobre los delitos de sedición, Hay infinidad de debates jurídicos sobre esto y hay infinidad de estudios, ya está más que trabajado. Ahora, si llega o no llega en este momento, si es fácil o difícil de explicar esto a la ciudadanía, porque es realmente complejo. Si se hace por lo que hablábamos, por mejorar la calidad democrática del país o por solventar un problema que no surgió político, que tuvimos hasta ahora y que no se resolvió políticamente, que se tiene que resolver jurídicamente, a golpe de leyes. Ninguna de las leyes, yo puedo estar muy en contra de leyes de este gobierno o leyes del anterior gobierno o de los anteriores gobiernos, pero en ningún momento pensé que vienen de la noche a la mañana. Son leyes que les van quedando ciertamente atrás, en muchos casos son balones que van pegando hacia adelante y pues bueno, llega un momento en el que ya no puedes esquivar ese debate, te lo utilizan y en este caso cada uno pues políticamente utiliza las armas. Vamos a ver qué pasa. Que buenamente puede. Vamos a ver qué pasa en estos meses. Correcto. Desde su llegada a la Secretaría General del Partido Socialista, Pedro Sánchez ha manejado el Partido Socialista con mano de hierro. No se le ha movido prácticamente nadie y el que se ha movido, hay que aplicar la frase de Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, en este caso. Ahora se le están moviendo algunos de los varones, como es el caso de Emiliano García Paje. ¿Puede ser que la operación que concibe para asegurarse, un tiempo de poder, genere una disensión interna dentro del propio partido, que sea peor el remedio que la enfermedad? Pues bueno, yo entiendo que los varones socialistas, no entiendo por qué se llama varones, o sea, son señores que son presidentes de comunidades autónomas, alcaldes importantes y tal. Bueno, yo entiendo que toda esta gente tiene que estar muy preocupada, porque, como también dijo Paje, me parece que dijo Paje que esto a la gente no se le va a olvidar, que esto no se le va a olvidar, porque además es que a la Republicana ya enseguida ha dicho, se ha apuntado la medalla de que ha doblado la rodilla al gobierno y que lo siguiente es un referéndum. Entonces, claro, la gente que tiene unas elecciones dentro de 5 meses tiene que desmarcarse, obviamente, de estas actuaciones, independientemente de que estén bien o están mal, que yo evidentemente creo que están mal. Pero
Y claro, se desmarcan porque tienen que intentar sobrevivir. Es lo de ellos. La ola les va a pasar por encima, entonces hay que sobrevivir. Y entonces, bueno, después ya veremos, Dios proveerá. Claro. Yo no creo que esto al Partido Socialista le salga, probablemente al Partido Socialista más o menos, le deje más o menos como está, pero desde luego a la izquierda, que no, curiosamente no se habla de la ultraderecha, pero no de la ultraizquierda. Todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista nunca se dice que es la ultraizquierda. Bueno, pues a toda esta ultraizquierda le va a ir fatal, muy probablemente, aparte de su desunión clásica, ¿no? Ya sabes que dejas 3 comunistas en una habitación, vas a tomar un café y cuando vuelves tienes 4 partidos, o sea que... Hombre, es verdad que es preocupante, si no, no estaríamos ahora mismo hablando de este tema, ni tendría la repercusión pública que tiene en este momento, y sobre todo quizás por lo que tú dices, ¿no? Porque apuntan a personas, lo que llamamos varones, es decir, personas de reconocido prestigio, de reconocida trayectoria dentro del Partido Socialista, que es el que gobierna actualmente el país, que no esconden su preocupación, que lo dicen claramente y que piensan que esto va a tener una consecuencia y que va a ser muy difícil de explicar a la ciudadanía por qué se toman estas medidas en este momento. Yo, desde mi desconocimiento del ámbito jurídico, ¿no? Soy un ciudadano de a pie, veo estas declaraciones y me preocupan, denoto que hay preocupación y eso no es bueno. No es bueno. Fran, ¿esto puede ser un tsunami, como decía José Antonio, que arrase a toda la izquierda? No tiene por qué, depende de cómo se afronte. Es que, bueno, al final siempre vamos hablando a golpe de titulares, de noticias que se van ahí. Correcto, después, cuando vas ahondando un poco, dices, hombre, pues al final no quedó tanto en esto, y vas leyendo un poco y dices, pues igual no era como me lo llevan a contar. Entonces, bueno, yo siempre trato un poco de prudencia con el tema jurídico, además, sobre todo porque cuando hay un desconocimiento bastante grande en el entorno de la población y generar un... Lógico. Ese desconocimiento, contribuir a ese desconocimiento, pues me fastidiaría como profesional de ello. Sí que puede provocar un tsunami, depende de cómo lo afronten. Yo no creo que Paje, claro, por supuesto, es una voz crítica, porque es un sector más socialdemócrata, de esa socialdemocracia que avanzó hacia un poco más ese neoliberalismo dentro del PSOE, y más abierto al neoliberalismo. Y bueno, claro que tiene esas discrepancias. Encuentra un momento bueno, claro, pues si se va a presentar a las siguientes elecciones y en su comunidad autónoma eso no está nada bien visto, pues lógicamente se va a tener que desmarcar. De todas maneras, yo... Y una puntualización, decías que no se llama ultraizquierda, pero, filoetarras, comunistas, bolivarianos... Hombre, sí, pero ultraizquierda, a mí me gustaría que me llamasen ultraizquierda. Pero en la opinión publicada se habla de la ultraderecha de Vox, pero no... Pero por ejemplo, si a mí me llaman comunista, anarquista, izquierdista... yo no tengo ningún problema y yo no reniego de ello. Puedo tener mis partes anarquistas, puedo tener mis partes comunistas y puedo, por supuesto, pero cuando llamas a alguien fascista normalmente... Aunque incluso después te acabe dependiendo cosas que dices... Déjame decir una cosa... También es cierto, un segundo, también es cierto que a quien se llamó filoetarra en el Congreso filoetarra. Lo era. Es como si a mí me llaman calvo. Puedo maquillarlo de muchas maneras, pero sigo siéndolo. Puedo decir de frente despejada, de raya al medio amplia, pero era filoetarra. Yo creo que ninguno de los ministros sean filoetarras. No. Pero hubo ministros a los que se les llamó filoetarras. A ministros a quien y se les llamó, gobierno filoetarra. Pero a quien en el último día se le llamó filoetarra en el Congreso, lo era. Golpistas. Lo era, A día de hoy. Golpistas. A día de hoy. Al propio gobierno, ¿no? Hablo de tensiones que hay afuera y demás. Al propio gobierno, que me parece muy fuerte a día de hoy. Es que lo que se está viviendo en el Congreso tampoco es lo más edificante. No es lo más edificante. Un par de cosas que quería apuntaros. Es que tú hablabas primero de filoetarra, bueno, eso lo hacen después. Primero, la palabra tsunami. Es que no hace falta que haya un tsunami. No. Es decir, con que el Partido Socialista pierda 5 escaños y Podemos pierda 10, que es lo que más o menos dicen las encuestas, ya en lugar de tener 140, 120 y ¿cómo es? Y 35, 155, ya te quedas en 120, con lo cual ya no gobiernas. Es decir, dada la fragmentación que tiene el Congreso de los Diputados, en el momento que tú te quedes en 110 o 109 o lo que sea, y los otros se queden en 20,
Ya está. O sea, no hace falta el gran tsunami de que todo de repente voten al PP. No, a lo que me refería, quizás me expresé mal, a lo que me refería era que Pedro Sánchez hasta ahora ha manejado el partido con mano de hierro, con puño de hierro, pero si esto podría ocasionar un tsunami interior, es decir, que se le cuestionara su liderazgo. El tsunami interior vendrá después de las autonómicas en función de cómo quede, claro obviamente. Claro. Quiero decir, voy más allá, y lo considero un logro Pedro Sánchez. Históricamente, quizás Fran tenga más conocimiento de esto, históricamente donde se aliaron socialistas y comunistas, los comunistas acabaron comiéndose a los socialistas. En todos los países de todo el ámbito geográfico, menos en España, los socialistas acabaron comiéndose a los comunistas. Es decir, el PSOE acabó fagocitando a Podemos. Cuando todo el mundo pensaba lo primero, estos se alían, esto se va a podemizar. No, el PSOE fue el que pudo con Podemos, no Podemos con el PSOE. Es un caso curioso, cuando menos. Y lo otro quería también comentar lo de filoetarras. A ver, no dudo que las personas que votan a Bildu son ciudadanos normales, tienen todo derecho a su representación política. El problema que pasa con Bildu, que se les llama filoetarras y se puede decir filoetarras, es que Bildu, que es la izquierda vasca tradicional nacionalista, todavía hoy no ha condenado las tropelías de ETA ni los asesinatos de ETA, que es lo mínimo que se le puede pedir a un partido para poder vivir en condiciones con el resto de los partidos del Congreso de los Diputados. Que puede ir al Congreso de los Diputados es evidente porque es un partido legal, pero nadie puede decir, oiga, volvemos a lo mismo, es lo que parece. Mientras usted no condene lo que pasó, 892 muertos, 300 asesinatos sin resolver, etcétera, etcétera. Mientras usted no condene eso, que es muy libre de no condenarlo, no nos pida que no digamos según qué cosas. Porque nuevamente, haciendo uso de lo de Paje, esto es lo que parece. Yo en eso, como puntualización, no sé si conoces a Óscar Matute. Sí. Este mismo año, hasta 3 veces condenó. Ah, bueno, pero a título 2020. personal. No. A título personal. No. Enséñame Hombre, una, si tú vas a hacer una condena, pero que le diga esto. Si tú vas a hacer una, tú eres un portavoz de tu grupo parlamentario, vas a hacer unas declaraciones y dices que Bildu condena el terrorismo de ETA. Este mismo año, no pasa. Hay que sacudirse un poco también. Todos los países tuvieron sus actos terroristas, si durante años estuvimos diciendo incluso si hablamos de Irlanda, fíjate hacia dónde avanzó, que el Sinn Féin acaba de ganar unas elecciones, ya no solo en Irlanda del Norte, se extendió y pues se avanzó, y yo creo que se avanzó y deberíamos de celebrarlo que se haya avanzado así. Bildu es una coalición de varios partidos. Aralar, en los últimos años de ETA... Sí, ya condenaba, Ya no es que solo condenase, es que tuvo muertos. Es que tuvo muertos. Claro, viene de ello. Ahora, claro, es cuando te hablan de que es una situación política, que es una discusión política, que es estrictamente político, además de que utilicen el terrorismo o los asesinatos para ello... no es ser etarra, defender eso, ni filoetarra, ni defender tampoco, pero tiene una explicación política. Correcto, pero si no son filoetarras, ¿por qué piden el acercamiento y la excarcelación de los presos de ETA? Pues por una mejora de la calidad democrática. También ¿Por qué llamamos mejora de la calidad democrática a sacar asesinos de la cárcel y perdonar golpistas? Porque otros asesinos, que son asesinos, pueden estar más cerca de las víctimas, de sus víctimas, que de sus familias, incluso, y tienen esos acercamientos, salvo estos, solo estos. Pero yo no me refiero... Solo estos. Creo que un acercamiento no es tan grave. De hecho, no es tan grave un acercamiento. Ya lo hacía Aznar y lo hizo... de hecho, fue el que más hizo. Se viene haciendo. Con creces. Quiero decir que lo hiciera Aznar no quiere decir que todo esté bien. Que esté bien. Yo para mí sí. Porque no solo estás condenando es que además, a ver, el problema de los presos incluso alejados... lo pidieron víctimas, bastantes víctimas pidieron esos acercamientos. Es que el problema... una buena voluntad en esos acercamientos. Es que el problema de los alejados... Un segundo, una víctima puede pedir y perdonar en su nombre, pero no en el del colectivo. Es decir,
Esto es como los judíos del Holocausto. No están autorizados a perdonar en el nombre de todos. No. Una víctima puede perdonar en su nombre, jamás en el del colectivo, porque el colectivo agrupa muchos. Miles de familias, miles de familiares, perdón, 892 muertos, como bien decía José Antonio, son miles de familiares. 20.000 o 30.000. Que no pueden acercar o alejar a su ser querido porque lo tienen en el cementerio. No hay alejamiento. Eso está muy cerca. Por supuesto. Entonces, el asesino no puede, en ese caso, yo, en mi opinión, no puede igualarse al asesinado, jamás. No, jamás. Esto de condeno la violencia vivida en el País Vasco. La violencia, había un violento y uno que recibía la violencia. No es una guerra. No era una guerra. No es mi opinión, cuidado, mi opinión. Yo estoy no es una guerra. También. No era una guerra. Es que y no sé si estabas el día que lo comenté. Yo ahora tengo 47 años. Pasé gran parte de mi infancia escuchando todos los días el parte, se decía de aquella, de Radio Nacional. Y había semanas en las que era todos los días un muerto. Ya fuera un policía, un guardia civil, un industrial, bueno, ya, lógicamente. Y ese clima del terror ahora se blanquea. Bueno, eran, como dijo Aznar, ¿cómo era? El Movimiento de Liberación del Pueblo Vasco. Nacional Vasco, Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Bueno, pero volvamos un poco a la historia de esto de los presos. En el momento de mayor violencia terrorista, el gobierno de la nación decidió, como una medida de lucha contra eso, alejar lo máximo posible a los presos del País Vasco. Bueno, también hubo alguno que hubo alguna fuga, en fin, aquella famosa fuga de Segovia, bien. Se alejó a los presos como una medida de presión política sobre la banda, sobre las familias de los presos. Bueno, eso se ha ido revirtiendo y poco a poco los presos se han ido acercando. Dicho sea de paso, la legislación dice que el preso tiene que estar en las mejores condiciones respecto a su familia y a su lugar de origen, eso lo dice la legislación, o sea que en teoría todos los presos tenían que estar en el País Vasco. Bueno, poco a poco se va logrando. Ese no es el problema es lo que dicen aquí, que se blanquee lo que se hizo. Por el sistema decir, bueno, sí, es que pasó, pero bueno, tampoco fue para tanto. Oye, yo recuerdo el caso de un policía nacional que le pegaron un tiro en su garaje y como iba su mujer con él, la mataron también y él estaba embarazada. Recuerdo un caso de una pareja de la Guardia Civil que estaba haciendo guardia en el puerto de Pasajes, mataron a uno y al otro lo quedó herido grave y cuando lo llevaban en la ambulancia, pararon la ambulancia y lo remataron. Y esto ha pasado en este país, en los años 80. Es decir, fue una salvajada, lo mires por donde lo mires. Y hay que condenarlo sí o sí. Y para estar en política de una forma decente y honesta, todas estas filoetarras deberían de esforzarse un poco más en condenar todo ese tema. Deberían esforzar. Bueno, ya lo te cuento, Ernest Lluch, senadores del Partido Socialista, alcaldes del PP, aquel niño que pisó una maleta y perdió la pierna, en fin, no sé, un poco más de decencia realista. Sí, todos los vivimos, fue una etapa muy dolorosa, que todavía está ahí. Muy mala, muy mala. Lo vivimos incluso en Asturias, un atentado con niños muertos. Pero yo creo, ¿de verdad creéis que hay alguien en este país? Sí. Alguien que no sea... Sí, lo creemos. De verdad, que esté blanqueado, que alguien diga, no fue para tanto. Bueno. Que no fue para tanto. Bueno, por favor. Que no fue para tanto. Hombre, por favor. Hay mucha gente... Yo creo que no. Aunque busquen... Hay mucha gente intentando echarle tierra al senador Enrique Casas, por ejemplo. Yo creo que Gregorio Ordóñez, fue al senador Enrique Casas fueron a su casa a llamar a la puerta para pegarle un tiro en el pasillo de su casa. Sí, ¿Qué me estáis contando? Y es deleznable. Está el caso de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, un pobre chaval que lo único delito que cometió era ser concejal, eso sí, del PP. Fíjate tú que... Y es deleznable, Bueno, pues vivir eso, con escoltas, pues que concejales todo del este PP. mundo... Pero eso no tiene que ver con corregir anomalías jurídicas, como se llama, porque se llama así, es una anomalía jurídica
que la ley diga que el reo tiene que estar lo más cerca de su familia y haya este caso que es una anomalía. Creo que si vamos avanzando es buen momento. Pero tenemos que avanzar todas las partes. Claro, pero es que Otegi tiene que salir de felicitarse. No felicitarse porque domina el gobierno de la nación, felicitarse porque España vive en paz, porque en el País Vasco no hay atentados y porque aquello fue una barbaridad que condenamos explícitamente. Y vive en paz. Cada vez que salga en la prensa, que lo diga. Porque la democracia ganó al terror. Claro. Por eso vive en paz España. Porque la democracia acabó con el terrorismo en el País Vasco. En ese aspecto, por supuesto, le ganamos la partida. Por supuestísimo. Y del mismo modo, lo pienso con otros personajes como Billy el Niño, pero bueno, yo no lo quiero mezclar porque no me gusta, si se habla, prefiero separarlo en ambos, pero hay cosas que en este país, bueno, es que además estoy un poco sensible con eso, porque hace poco, hablando de Argentina y el humor, estuve viendo una película recién de Argentina 1985, que os recomiendo, y como país que quiera avanzar en una calidad democrática real y afrontar los problemas políticos que tuvo en un pasado, en un presente y un pasado más lejano, más cercano, creo que deberíamos de, bueno, pues tomar como ejemplo eso. Os recomiendo esa película, Argentina 1985. Ya que sacas a Billy el Niño, te debo decir que Billy el Niño era un señor que trabajó, entre comillas, en la dictadura franquista. ETA nació en el año 69 y Franco se murió en el 75. Y del 75 al 2010, 25 más 10, 35 años, ETA mató durante un periodo democrático. Es decir, no me compares a Billy el Niño y lo que hacía el franquismo durante los primeros 6 años de ETA con los 35 que nos estuvo machacando a todos los Yo no estaba comparando. No, pero como sacaste a Billy el Niño, te digo dónde estaba Billy el Niño. Jurídicamente se demostró que cometió delitos. ¿Quién? Bueno, me parece muy bien. Se demostró. Vale. En democracia. Ya no te hablo de investigar los crímenes franquistas, que ya, pues eso será otro tema. No, hablo en democracia. Y se cometieron delitos. Mientras tanto, se cometieron esos delitos. El legal me parece deleznable. No creo que se tenga que equiparar uno con lo otro. Y creo que hay que... Bueno, por eso me gustaba, que vaya en paralelo, que podemos hablar de esto, pero nunca una comparativa, pues porque la situación no es la misma, las personas no eran las mismas, los medios no eran los mismos. No deja de ser un terrorismo y un terrorismo de Estado, que se puede llamar como un terrorismo de Estado, vale. Pero no creo que sea comparable y creo que son dos problemas políticos a afrontar con unas consecuencias jurídicas a afrontar y que deben de ser dos, no uno y el otro. Yo, querido Fran, creo que deberíamos de afrontar. Querido Fran, tengo 67 años, estoy aquí y durante 35 años de democracia la ETA estuvo matando gente, yo lo viví muy de cerca, mi padre fue director general de la Guardia Civil y lo viví muy de cerca y te puedo decir que fue una salvajada tras otra. Y que la gente que está en la izquierda abertzale no salga todos los días a decir perdonen ustedes por esto, incluido Otegi, es un poco así. Y mientras no lo hagan, pues que les llamen filoetarras no les puede molestar. Yo no hablaba a esas personas. Concretamente. Pero bueno, sí cuando hablábamos de filoetarras, se derivó el debate, quizás por culpa mía, porque yo entendí que lo de filoetarras... Claro, era a ministros de este país. Hay muchos más temas por tocar esta noche y nos desviamos a un tema que tiene sin duda un tremendo interés, pero nos fuimos... el retoque de la ley sí es sí, se retoca el preámbulo. Si cambio el envoltorio, cambio el regalo. Ahora que vamos para fecha de Reyes, si yo esto lo envuelvo en un papel de color azul en vez de uno rojo, ¿cambia lo que hay dentro? ¿Cambiando el preámbulo se consigue algo? José Antonio, César, Fran. ¿O es una capa de maquillaje? Ni capa de maquillaje ni nada, yo no sé. Vamos a ver, es que además lo que no entiendo es la polémica, es decir, yo hago una ley. Esta ley, como otras, ha salido sin atender a los mínimos criterios jurídicos técnicos de los organismos que están para eso, Consejo de Estado, Si yo hago una ley y sale mal, porque esta ha salido mal, por las razones jurídicas que sean, que yo no entiendo, lo lógico es reformarla, si no pasa nada. Pero ¿cuál es el problema por coger la ley otra vez?
meterle los artículos que sea, quitar lo que sea y volver a sacarla. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. El hecho cierto es que con la ley se han rebajado las condenas a 53 agresores sexuales y 12 han sido excarcelados. Y todavía hoy el Tribunal Supremo ha dicho que, de acuerdo con principios jurídicos básicos constitucionales, al reo hay que aplicarle la ley más favorable. Punto, pelota. Y tú puedes cambiar el preámbulo de la ley, como dijo Pachi López el otro día, para que no me vayan ustedes por aquí, váyanme ustedes por allá, lo cual es una estupidez, porque el juez va, mira la ley y dice, donde decía 10 años, ahora dice 9, punto. Y se acabó. Y se acabó la prehistoria. Y si no quieres que diga eso, lo que hay que hacer es cambiar el articulado de la ley, porque el preámbulo de una ley no es nada más que una declaración de intenciones de qué quiere hacer, qué se quiere hacer, de alguna manera, para que se vea cuál es el espíritu de la ley. El espíritu es muy importante, pero el articulado, sobre todo en el tema de penas, es lo que obliga. Y ya está, todavía lo ha dicho hoy el Supremo. El espíritu de la ley, que es una ley orgánica y por tanto que se ha aprobado con las mayorías que exigen cualificadas para aprobar, la mayoría absoluta para aprobar esta ley, que es una ley perfectamente en vigor porque tiene los apoyos necesarios y que tiene una filosofía de acompañamiento, de reparación a las víctimas. Todo lo que me estás contando está muy bien, la idea es muy buena, pero tiene fallos en los criterios de aplicación. Lo que no puede ser es que la ministra Montero responsabilice directamente a los jueces de la aplicación de la ley y que desde la política se trate de dirigir al Poder Judicial para determinar cómo tienen que trabajar los jueces. Ese es el problema, ¿no? Y bueno, lo que tú me decías, o sea, es un derecho básico de cualquier reo, el que si hay una modificación legal que le va a beneficiar en su condena se aplique y que, por tanto, cuando una ley no funciona, lo que tenemos que cambiar es el articulado de la ley, el propio articulado de la ley, porque la exposición de motivos es la exposición de motivos, es la reforma que las propias asociaciones de jueces dicen que no va a tener un efecto significativo en cuanto a la aplicación de todavía hoy el Tribunal Supremo lo ha dicho en la sentencia de la Arandina, ha dicho que al reo hay que aplicarle la sentencia más es un derecho básico, un principio es un derecho constitucional, además, creo. Fran, el maquillaje, perdón, el reto que vale, el reto que vale para algo o nos deja como estábamos. Yo creo que sí, claro que vale. Sí. Todas las leyes, por supuestísimo, tienen durante su desarrollo. Otra cosa es que las analicemos todas. Cuando se va desarrollando nos interesa analizarlas todas igual que se analizan, pues la del solo sí es sí, la ley trans, hay ciertas que se pone un poco más de foco. Las hay más mediáticas que otras, sí. Claro, evidentemente. Esta es más mediática que la reforma agraria, coincidiremos en eso. El Tribunal Supremo, lo tengo anotado, únicamente se pronunció sobre una. El caso de la Arandina. Solo dio el criterio. Bueno, aumentó la condena. Sí, porque quitó un atenuante. Durante 9 años. Retiró varias atenuantes. Explicó que con la nueva condena, o sea, sin la nueva ley les cae en 10 años. Podría aumentar en 10 años. Y hay que leer, cuando leemos las noticias, hay que después contrastarlas. Ahí sí pude contrastar, claro. Correcto. Porque se remiten a cuál va a ser los criterios de aplicación. Porque es el grado máximo. Podría llegar hasta 10 años. El criterio, ¿se está aplicando normalmente el grado máximo? No siempre, y pocas veces, de hecho. De hecho, se modificó, se puede decir, se mejoró en mi terreno, por ejemplo, en el tema de las relaciones laborales, las indemnizaciones que se utilizan como referencia para las sanciones de la Inspección de Trabajo y demás, se aumentaron. Ahora, ¿se van a aplicar? No, se estaban aplicando casi siempre las mínimas. Es la primera vez, el 2022, cuando el Supremo fija un criterio para analizar esas cuantías. Ahora también está... pues tienen esta discusión. Esas discusiones jurídicas siempre existieron. Esto surge de una disputa entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Esas disputas surgen y a veces pues quedan en nada. Prácticamente, bueno. yo tengo un montón de
montón de casos en los que la Fiscalía se pronuncia ante una sentencia de un juzgado, cuando lo elevas al Tribunal Superior de Justicia, se pronuncia y a lo mejor disputa el criterio del juez o no lo disputa, o te escribe un párrafo de absolutamente nada. Ahora bien, esta pequeña reforma lo que está aplicando es el criterio que le pedía la Fiscalía. No está mal que asuma eso. Se corrigen, que es una disposición transitoria, creo que era lo que se quería, lo que se quería aplicar, pues para reducir esa retroactividad que se tiene que aplicar, para reducirla y dejar a los tribunales que decidan si en un caso u otro, porque tampoco se puede generalizar. Claro, no, nadie está pidiendo que se generalice. Lo que pasa es que la ministra Montero lo que no puede decir es que hay jueces que están incumpliendo la ley, que fue lo que dijo tal cual, y a cuyas palabras la Unión Progresista de Fiscales de este país calificó esas declaraciones como inadmisibles y como descalificaciones genéricas. Eso también, no puede ser. También dijo que los jueces de este país son machistas, y resulta que el 60% de los jueces son mujeres. Tenemos lo que tenemos, ¿no? La ministra Montero, vamos, se luce. Al final lo del tema de los jueces eran machistas, yo creo que lo fueron puliendo y al final no había dicho realmente eso. No sé, pero bueno, al final... Lo que sí sé es que hoy el Tribunal Supremo ha dicho que hay que revisar cada caso ya sentenciado, y que hay que revisar los casos que están en trámite, incluso aunque ya haya sido hecho el juicio oral correspondiente y valorada la sentencia. O sea, que hay que volver a hacer la sentencia que todavía no está emitida. Es decir, hay una revisión general, caso por caso, de todos los casos debido a la aplicación de esta ley. Y lo que diga el preámbulo, pues está muy bien, pero no va a tener ningún sentido. Por tanto, lo que hay que hacer es... bueno, es que esto es muy español, es sostenella y no enmendalla. Coño, pues si no pasa nada por enmendar una ley, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces habrán enmendado? Esa provisión lo va a hacer, las iba a hacer igualmente. Ah, no, claro. Se iba a hacer. Con la malversación se va a hacer, con las modificaciones. No me parece mal que haya ciertas leyes que a ver de qué año vienen, que se vayan modificando. También que se vayan actualizando. La Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia también pues consideró muy desafortunadas las palabras de la ministra. Yo quiero también seguir dando importancia a el hecho de que la ministra se ha lucido con esta ley, igual que... Se ha columpiado, se ha columpiado bastante, y es un problema la injerencia del gobierno en la actuación de los jueces, que es algo básico de esta democracia. ¿Debería dimitir la ministra o ser cesada? Bueno, pues es que yo no sé si debería ser cesada, yo me parece muy atrevido lo que habla, yo creo que desde el desconocimiento es muy agresiva en sus formas, y me parece que bueno, pues que se descalifica a sí misma con sus expresiones. No soy yo quien diga lo que tiene que hacer. No, obvio. Pero bueno, yo creo que no. Y cualquier dimisión de muchos políticos y demás, aunque parezca que va a ir siempre a mejor, produce inestabilidad. No creo que sea lo mejor. Si dimite todo el gobierno y hay unas nuevas elecciones y demás, pues ahí ya hablaremos de otras cosas. Yo confío incluso en cualquier otro ministro, salvo pues, casos muy graves o delitos o demás. Si no dimite, no lo veo tan raro, no lo veo tan sumamente grave. El tema de esta ministra siempre está cuestionada, estuvo muy cuestionada también Belarra, con el tema de lo de la baja por maternidad, que al final es una patochada sin más, que ella cumplía perfectamente la ley, pero bueno, siempre al final te van metiendo cosas que al final, a mí lo que me fastidia es que es un debate muy interesante, político, jurídico, muy interesante, muy necesario en este país, y al final se va desviando el foco sobre quién dijo qué dijo qué. No vamos a comparar, la ministra, estamos hablando de unas declaraciones que ella pero por hizo ejemplo, si os acordáis, era muy grave también. Son declaraciones que tienen... Era muy grave escuchar a un... A mí me pareció muy grave, pero tampoco me pareció como para... es una ministra. Como para ahorcarlo. ¿Cómo se llama? Aznar... Cuando dijo que quién era la Guardia Civil o la DGT para decirle lo que tiene que beber o no tiene que beber,
porque se modificaban aquellos criterios, se bajaba el tal. Es muy grave que eso al final, esas declaraciones, un acto público, un expresidente, no sé si era presidente o era expresidente. No, era expresidente. Creo que era expresidente, pero un expresidente es muy grave. Bueno, hombre, pues se le dice, creo que te excediste en esto. ¿Lo corrigió o no lo corrigió? Yo creo que no lo corrigió. Tampoco haría falta tampoco corregirlo. Todos quedó de acuerdo, se quedaron de acuerdo en que son muy desafortunadas. Me parece muy desafortunado que diga eso de los jueces o que ponga en tela de juicio cuando en este país está bastante en tela de juicio la independencia de los jueces. Judicial, claro. Que yo creo en esa independencia, por eso me dedico a lo que me dedico, pero cada vez es más difícil por el ruido mediático que al final tenemos, no deja de ser. Yo creo que hay que decirle que tiene que... contigo en el tema de que los debates estos de la ley del sí es sí o de la ley esta de la malversación y la sedición son muy interesantes jurídicamente. Sí te puedo decir una cosa, primero, que cuando vas cogiendo edad, y para mi desgracia acabo de cumplir 67, te vas dando cuenta de que las formas son tan importantes como el fondo de las cosas. Son tan importantes como el fondo de las cosas. Y la ministra Montero es una persona absolutamente, a ver cómo decirlo, descalificada para cualquier tipo de negociación, estudio, consideración de la ley, vamos a ver qué hacemos, tal. Todo esto, la ministra Montero y la ministra Belarra, por supuesto, también, y todas estas cosas, están descalificados. O sea, la consideración de los ministros actuales, bueno, a mí me quieres nombrar y no quiero, me estropea el currículum. No sé si me explico. Es decir, con este tipo de ministros no se puede ir a ninguna parte, porque tienen unas formas que son intolerables. ¿Cómo es posible que Irene Montero, por ejemplo, haya escrito un tuit, o como se llame, que yo eso no uso, defendiendo a Pedro Castillo, que intentó dar un golpe en Perú? Oiga, si usted no es la ministra de Exteriores de este país, usted es un ministro de este país y no puede usted opinar acerca de las relaciones internacionales de España, que las lleva el ministro de Exteriores y además son potestad del presidente del gobierno y del rey. Es decir, hay que tener fondo y hay que tener forma. Y Irene Montero, Johnny Belarra, etcétera, etcétera, y no es un problema de ideología, es un problema de personas. O sea, seguro que en Podemos y tal hay personas que puedan representar al país y que puedan subir el nivel formal de los ministerios que ocupen. Es que si no... Sí. Y no se puede comparar las palabras de un ministro con las palabras, porque es un ministro que está ahora mismo ejerciendo como ministro, es que es mucho más grave. A todos. Y es que además creo que es una mujer que debería de ser, no sé si cesada, apartada o retirada, desde luego debería de ser mucho más prudente en sus declaraciones. Le falta preparación, para mi juicio. Yo creo que un ministro tiene que tener un amplio bagaje de preparación formativa, cultural, de experiencias laborales previas, etcétera, ¿no? Lo que siempre se valora, ¿no? Una persona con un currículum, una trayectoria, y creo que es una persona muy atrevida en base, quizás porque su trayectoria personal pues es así, o sea, ya ha salido de donde ha salido y ha llegado a donde ha llegado y está perfectamente, o sea, nombrada como ministra y ejerce como tal. Pero más allá de ahí sí que me gustaría que hubiese una clase política con mayor altura de miras, más prudente en sus declaraciones y sentido institucional. Y con mayor sentido institucional. Yo creo para cerrar el tema, Fran, yo creo que puede... No estoy nada de acuerdo con que tenga que ser... La tecnocracia fue un fracaso. Depende. Fue un fracaso. Depende. Vale, pero la tecnocracia... ¿Por qué? Fue un fracaso, realmente fracasó. Pues, razones y respuesta. Razones y respuestas, pues no, entre otras cosas... Razones y respuestas, era lo que tenían en los exámenes razones y respuestas. Sí. Las razones, bueno, pues porque fue evidente, a día de hoy, pues a toro pasado podemos decir que fracasó allá donde se fue implantando. España se recuperó con los tecnócratas. No, sí, pero no como o sea, mientras que los que gobernaron o los que mandaban eran los espadones del antiguo régimen, claro, pero aquello era una catástrofe. Pero no llegaron cuando gobernaron los tecnócratas o cuando se dejó manejar a los tecnócratas, hasta el colapso. España hasta que colapsa arriba. Y tiene que modificarse. Los tecnócratas, fíjate una cosa, las cajas de ahorros
las cajas de ahorros en este país, la inmensa mayoría se fueron abajo porque estaban gobernadas por políticos. Las pocas que estaban gobernadas por tecnócratas o por técnicos sobrevivieron y con buenos resultados dentro de lo que fue la debacle bancaria. Cuidado. Entonces, aquí voy a aplicar el dicho castellano de zapatero tus zapatos. Yo prefiero más que me maneje un tecnócrata o que me gobierne un tecnócrata, porque sabe del tema, que no un político. Yo creo que no. No, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no, pero es que además por un simple hecho, sobre todo en cada uno en lo suyo, existe los recursos humanos y demás, se conoce como el principio de Peter, ¿no? Que uno asciende hasta su máximo nivel de incompetencia. Por eso yo creo que no. Yo creo que no. Montero está en su principio de Peter, sin ninguna duda, vamos, no tengo la menor duda. Yo creo que no. Que es incapaz de pedir un informe al Consejo de Estado para una ley e intentar ver lo que les dice. Yo creo que no, porque entre otras cosas, porque si eso fuese un requisito necesario, Irene Montero estaría incumpliendo ese requisito, esta ley no saldría adelante. Entonces lo que estás diciendo es una tontería. No lo hizo porque no lo hizo. No lo hizo porque no lo hizo. No lo hizo porque además tiene un equipo detrás. Hay un equipo que está nombrado políticamente, pero hombre, todo un ministerio tiene profesionales, grandes profesionales ahí detrás. Claro. Por supuestísimo. El resultado es... Las del cumpleaños. ¿El qué? Las del cumpleaños. No, tú tienes unos asesores, pero después, hombre, tienes un montón de gente que trabaja ahí. Y esa gente que trabaja ahí... Y el resultado es... Y el resultado es que vamos a tener una ley de solo sí, de la cual 53 tíos han sido disminuidos sus problemas y 12 han sido cancelados. O sea, el resultado es que es la única persona que llegó a un ministerio. ¿Cuántos ministros pasaron por este país? ¿Y a cuántas personas se les cuestionó por con quién se había acostado o a quién se atrevió? ¿Quién se atrevió a insinuárselo o decírselo directamente? A Ana Botella. No. A Ana Botella. Se le dijo, usted está ahí. ¿Quién se lo dijo? Pablo en una Iglesias. sede parlamentaria. Pablo Iglesias acusó a Ana Botella directamente de estar ahí por ser la mujer de quien era. Pablo Iglesias. Se lo dijo en una sede parlamentaria. En algún momento utilizó la soberanía. Frank, se lo dijo. En algún momento, vuelvo a decirlo. No se lo podía decir a una sede parlamentaria porque ninguno de los dos estaba en una sede parlamentaria. ¿Qué se le dijo? Pablo Iglesias, el de la azotaría hasta sangrar. Pablo Iglesias, el de voy a refrescarme al baño. Y Pablo Iglesias, el de etcétera, etcétera. ¿Era ministro? No, bueno, era diputado siquiera. Era Pablo Iglesias. Claro, es que era Pablo Iglesias. Entonces, hombre, si yo juzgo por lo que fue Manuel Fraga y los actos que hizo. Vale. Entonces, bueno, pues yo creo que fue un avance. Me pareció una persona en la democracia. Vale, pero bueno. Fran, parece que vosotros. Sí, parece que tú. En la democracia. Ahora no voy a. Pero hay cuestiones que firmó. Que digo que parece que tú, Fran, y supongo que otras muchas personas, hubierais vivido mucho mejor contra la dictadura. Yo viví contra la dictadura siendo estudiante. Y pasé por ahí, pero vosotros no me saques ahora a Fraga y Ibarne como a Billy el Niño, es decir, estás hablando del Paleolítico Superior. Y lo que estamos hablando aquí es que lo que estamos hablando aquí es que los ministros tienen que tener una actitud, tienen que tener una capacitación intelectual. No estoy de acuerdo con que los tecnócratas gobiernan mejor. No, para mí sí. No, porque los políticos lo que tienen que hacer es señalar prioridades para el país. Eso es la misión de un político. No es misión de un político el distribuir los presupuestos, es hacia dónde se va a gastar. Luego ya los tecnócratas ya harán lo que tengan que hacer. Los políticos tienen que existir por esto, porque hay que generar directrices generales para el país. Y prioridades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Embalses o no vamos a hacer embalses? ¿Qué vamos a hacer? ¿Carreteras, aves o qué? Y que son representantes o seguridad de los social también. Y no sé qué. Bien, eso son lo que tiene que hacer un político. Y luego están los técnicos. Pero desde luego, que un representante político se meta con la judicatura, no atienda a los criterios técnicos de las leyes que hay que aprobar, apruebe una ley, la ley resulta un desastre, y entonces resulta a los jueces. que sostenella y no enmendalla, lo cual es muy quijotesco, pues oye, mira, perdona, vete a tu casa, porque si Irene Montero hubiera estado en una empresa, ya estaba en su casa. Y no es un problema de ideología, no tiene que ver con la ideología, ni con que sea una señora. Tiene que ver con su capacidad de realizar el trabajo para el que ha sido nombrada.
Punto. ¿Por qué no para finalizar. Perdón. Joder, porque hay 53 rebajados de condena y 12 escarcelados. Que no es verdad. Bueno, coño, pues Que no es verdad, no hay ninguna sentencia firme. Es que... vamos dime a ver, de dónde lo sacó. Coño, los periódicos, yo no me leo por No, yo pues, leo los pues es periódicos. que en realidad el Tribunal La Supremo, Arandina el también Tribunal tengo Supremo datos. todavía encima, Todavía tengo en sus datos. el único que se pronunció, ni siquiera es firme. Y ni siquiera se conoce todavía la sentencia completa. Sí se conoce porque salió hoy. No, la sentencia completa de la Arandina. Salió hoy. Que salieron, que no. Bueno, no sale. Mira, decirlo vamos, yo no sé. Yo lo leí en prensa. Yo me voy a añadir. Aunque la sentencia completa todavía no se conoce, aumentó. Salió hoy. Que estas noticias de hoy. La sentencia completa salió hoy. Que y hay un magistrado que dice. Que salió hoy, pero que no se conoce todavía. Bueno, coño. No es pública todavía. Te estoy diciendo que no es pública todavía y no es firme tampoco. ¿Cómo no va a ser firme una sentencia? Y no es firme tampoco. ¿Por qué? Porque cuando hay un principio de retroactividad puede acudir al Tribunal Constitucional. Bueno, ya vale, joder. Vale, pues no es firme. Entonces, si no es firme, no digamos que es que salieron no sé cuántas. Vamos a ceñirnos a las que salieron de verdad, hombre. Que no pasa nada. Y hay otras en revisión todavía, hay unas cuantas en revisión. Me vas a perdonar, pero según la prensa escrita, hay 52 rebajados de condena y 11 escarcelados. Exacto, punto. Y hoy la Arandina le han subido la condena 1 año, diciendo el Supremo que si hubiera sido 9 años y que si hubiera sido la vieja serían 10. Y un magistrado ha dicho que, bueno, que en realidad está en disconformidad porque deberían haber aplicado la atenuante de no sé qué. Esto es lo que he leído yo en la prensa esta mañana. Sí. O sea que... Y que además el Supremo en esa misma sentencia dice que habrá que analizar caso por caso y que son susceptibles de análisis los que ya están condenados, los que están en el proceso, incluso aquellos que ya hayan celebrado el juicio oral. Lo dice así. Yo si la prensa se esas revisiones, yo te lo dije hace un rato. Sí. Claro, es que hay una introducción, una modificación del Código Penal que se estaba aplicando, hay una retroactividad, un principio de retroactividad. Pues claro que tienen que revisar, claro que tienen que revisarlo, no te está diciendo nada. Pues eso es lo que tenía que haber evitado. No te está diciendo nada nuevo. Montero. Llegamos al final y solamente tocamos la mitad de los temas. En este caso no nos podrán decir que tocamos 4. No nos pueden decir en ese programa en el que tocan 4 temas. No, en este programa solamente pudimos tocar 2, pero sí que fueron apasionantes. En este caso me despido de nuestros invitados en el orden inverso en el que los presenté. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. José Antonio, muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Antes de irnos, no obstante, una duda. Comenzábamos el programa hablando del sorteo extraordinario de la Lotería del Gordo. De manera muy rápida, telegráfica. ¿Cuánto juegan nuestros invitados para este sorteo? ¿Cuánto, más o menos? Yo bastante. Yo suelo jugar muchos décimos. Porque todo el que una cifra, rápida. Pues igual 150, 160 o 200 euros. 160, horquilla, 160, 200 euros. César. Me movería un poco por debajo de él, pero quizás 120, 140 euros. 120, 140. Fran. Yo bajo la media notablemente, 0 euros. No juego a ningún juego de azar. ¿A ningún juego de azar? Ningún juego de azar. En este Yo caso. no Ni aunque nunca, me lo regalen. solo yo a la regalo, lotería de Navidad. Cuando me lo regalan se lo doy a mis padres. Correcto. Sí. Mira, muy bien. Pues si sumamos lo de los 3 invitados, por ahí me ando. Bueno, nada, que Dios reparta suerte dentro de una semana con la lotería. Gracias por su atención, gracias por estar una noche más con nosotros. Ánimo y adelante. Buenas noches. Sí, es que a mí yo nunca...